Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes aquí en Villavicencio, Colombia, y también cada uno de los que están a través de la línea telefónica en esta tarde, en Colombia y en cualquier otro país. En esta tarde quiero leer una escritura. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, verso 1, y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, dice esto para la primera edad, la edad de Éfeso. Y es el mismo que sigue hablando para todas las edades. El Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, en pie, en el día octavo o la edad octava. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Aquí en Apocalipsis capítulo 1 también, verso 12 en adelante, dice: y me volví para oír la voz que hablaba conmigo, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, para que tengamos un cuadro más claro de estos candeleros de oro, o de este candelero de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, que son los 7 ángeles mensajeros. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, o sea, del infierno. Aquí podemos ver al Hijo del Hombre caminando en medio de los 7 candeleros de oro, que son las 7 edades o etapas de la iglesia gentil. Y cuando él termina de caminar en medio de los 7 candeleros de oro, ¿hacia dónde se va? ¿En dónde lo podemos ver en pie? Las 7 edades de la iglesia gentil son las 7 etapas en donde él camina en medio de los 7 candeleros de oro. Para comprender esto tenemos que conocer lo que era el templo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón, porque en el templo que hizo Moisés y el que hizo Salomón estaba un candelabro de oro con 7 lámparas, en donde estaba allí la luz sobre cada una de esas lámparas, y estaba colocado en el lugar santo ese candelero o candelabro. Y en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, que es su templo espiritual, él ha hecho todo de acuerdo al modelo que Dios le mostró a Moisés en el cielo cuando estuvo allí en el monte del Sinaí.
Moisés tuvo que hacer todo de acuerdo al modelo que vio en el cielo, y Jesús ha hecho todo en su templo espiritual de acuerdo al modelo que fue visto en el cielo por Moisés, lo cual Moisés hizo acá, porque aquel templo literal es tipo y figura del templo espiritual del Señor Jesucristo, que es su iglesia, su cuerpo místico, y todas las cosas que tuvo aquel cuerpo o aquel templo que hizo Moisés, lo tiene que tener el templo espiritual del Señor Jesucristo. Aquí vemos esos 7 candeleros o candelabros, en donde, estos 7 candeleros, en donde el Hijo del Hombre caminaba en medio de ellos, que son las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, las cuales existieron en la etapa del lugar santo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Y luego de eso, ¿hacia dónde va el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre? Él del lugar santo pasa al lugar santísimo, y en el lugar santísimo, él siendo el sumo sacerdote, puede entrar, y ahí en el lugar santísimo, él en pie en el lugar santísimo es visto por los escogidos de Dios, que son llamados y juntados en el lugar santísimo, así como en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Los escogidos de Dios eran llamados y juntados en el lugar santo, porque era el lugar donde estaba el Hijo del Hombre, realizando la obra correspondiente para cada edad. Pero luego el Señor Jesucristo pasa al lugar santísimo, y ahí son llamados los escogidos de Dios para ver al Hijo del Hombre en pie en el lugar santísimo, y los escogidos de Dios estar en pie delante del Hijo del Hombre en el día octavo, que es la edad octava, la edad de la piedra angular, en donde Jesucristo, el Hijo del Hombre, realiza la obra que corresponde para el fin del tiempo, la obra que corresponde para el lugar santísimo de su templo espiritual. A él nadie le tiene que decir, ni le ha tenido que decir durante las edades pasadas, que él debe hacer, porque él es el que tiene el programa, él es el que tiene el plano del templo que él está construyendo, y el templo donde él ha estado manifestándose. Por lo tanto, él es el que sabe. Y en este tiempo final corresponde en el templo espiritual del Señor Jesucristo la parte del lugar santísimo, la parte más importante. Por esa causa, las profecías bíblicas hablan más del fin del tiempo que de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Encontramos que para las 7 etapas o edades de la iglesia gentil se habla muy poco, y no fue entendido completamente durante las edades lo que fue profetizado para esas etapas. Y la vista de todos los predicadores, de todos los mensajeros de Dios, de edades y dispensaciones pasadas, ha estado en las promesas de Dios para el fin del tiempo. Todos mirando en lo que Dios ha prometido hacer en el fin del tiempo. Todos mirando a la promesa del mensaje de la trompeta final o gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos para darle la fe, para ser transformados los que estamos vivos y ser raptados, y para los muertos en Cristo ser resucitados. Por esa causa, el mismo apóstol San Pablo, vean ustedes, profetizó más de la segunda venida de Cristo y de la obra que Cristo haría en el fin del tiempo, y de la bendición tan grande que Él nos daría en el fin del tiempo, que de las cosas que Él haría en las edades de la iglesia. También encontramos a San Pedro,
hablando acerca de la venida del Señor. Y así encontramos los evangelios, y así también encontramos el libro del Apocalipsis, que tiene capítulos completos que hablan del fin del tiempo, de la venida del Señor, del ángel fuerte, y lo describen estos capítulos en diferentes formas o de diferentes ángulos, y nos muestran la obra que Él llevará a cabo en este tiempo final, en donde Él aparece en pie. Por eso encontramos en Apocalipsis capítulo 10 que el ángel fuerte, que es Cristo, desciende del cielo y pone un pie sobre el mar y el otro, el izquierdo, sobre la tierra, y desciende con el librito abierto en su mano. Encontramos que para el fin del tiempo el Señor Jesucristo estaría rugiendo como un león y 7 truenos emitiendo sus voces. Anoche esta madrugada, cuando escuchaba los truenos, como en esta tarde estamos escuchando, pensaba en Apocalipsis capítulo 10. Así es que ven ustedes todas las cosas grandes y maravillosas que están prometidas para el fin del tiempo. Nosotros somos las personas más bienaventuradas de todos los tiempos. Somos las personas que más promesas divinas tenemos para ser cumplidas y ser beneficiados con el cumplimiento de ellas. Por esa causa, dijo el Señor, orad, que seáis tenidos por dignos de evitar estas cosas que vendrán, los juicios divinos, y estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Y en dónde vamos a estar en pie delante del Hijo del Hombre? Ya que el Hijo del Hombre, Jesucristo, estaría en su templo, en el atrio, en el lugar santo. Si estaríamos en el lugar santo, sería en alguna de las 7 edades. Pero ya terminaron las edades de la iglesia gentil. Por lo tanto, ya terminó esa etapa de los 7 ángeles mensajeros, y por esa causa Dios los llamó y están en el paraíso. Y ahora Jesucristo, el Hijo del Hombre, se revelaría conforme a su promesa, como el relámpago que salió o que sale del oriente, la tierra de Israel, en su primera venida, y se muestra en el occidente. Por esa causa, el lugar santísimo del templo que hizo Moisés y el que hizo Salomón estaba en el lugar del occidente, porque el Señor Jesucristo se estaría revelando en el occidente de su templo espiritual, en ese lugar santísimo, en la edad de la piedra angular, en el día 8º, que representa eternidad. Y ese lugar santísimo representa eternidad, porque ahí en el lugar santísimo estaba Dios en esa columna de fuego, estaba Dios en esa luz sobre el arca del pacto. Ese allá en el templo era el lugar de morada de Dios, era el asiento de Dios, el trono de Dios en ese templo. Y él dijo que desde ahí él se manifestaría, se revelaría y le hablaría a Moisés y le hablaría el mensaje para el pueblo hebreo. Ese es el lugar más importante del templo del Señor. Lo fue en el templo literal que hizo Moisés, en el que hizo Salomón, y también lo es en el templo espiritual, el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y también lo es en el cielo. El lugar del trono de Dios es lo más importante en el cielo. ¿O hay algún otro lugar más importante que el trono de Dios en el cielo? No lo hay.
así tampoco en su templo espiritual. Y ese lugar está representado en el día 8 o día octavo, porque el 8 representa eternidad. Por esa causa, en el día octavo, el Señor Jesucristo resucitó. El Señor Jesucristo el día domingo en la mañana se levantó, estaba en pie. Y allí se encontró con las personas que llegaron al lugar donde él estaba. Y luego les hizo saber que él diera la noticia a Pedro para que se reunieran, porque él los encontraría a ellos. El día octavo, vean ustedes, es figura de eternidad, porque es el día número 8, pero también es el primer día de la semana. Por lo tanto, nos habla del comienzo o del regreso, regresando nuevamente al primer día. Por esa causa, las grandes promesas de la gran voz de trompeta, las grandes promesas del recogimiento de los escogidos, del recogimiento del trigo, de la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los vivos, el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio de los ángeles de la cosecha, el ministerio del Señor Jesucristo, del Hijo del Hombre. Todas estas promesas están señaladas para el día octavo espiritual, que es la edad de la piedra angular, en donde el Hijo del Hombre estaría en pie y nosotros estaríamos en pie delante del Hijo del Hombre en el día octavo. El Hijo del Hombre en pie el día octavo y nosotros también en pie con él en el día octavo, en la edad de la piedra angular, viendo su obra y siendo participantes de su obra, trabajando en su obra y así recibiendo las bendiciones del Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, revelándose en el occidente, en su templo espiritual, en el lugar santísimo, conforme a sus promesas. Esto es lo que en las profecías correspondientes al fin del tiempo él estaría haciendo, y es lo que él está haciendo en este tiempo final. Por esa causa él nos ha llamado a estar en pie en el día octavo. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo el día octavo, en donde él en pie está revelándose a su pueblo. Que Dios nos continúe bendiciendo con todas las bendiciones del día octavo espiritual, o sea, todas las bendiciones eternas que él tiene para todos nosotros. Y adelante en vuestras vidas, en pie, delante del Hijo del Hombre, que está en pie el día octavo. ¿Y nosotros en qué día estamos en pie? Estamos en pie delante del Hijo del Hombre el día octavo, en la edad de la piedra angular. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos
Les agradezco a todos ustedes vuestras atenciones que han tenido para conmigo y Bermúdez en estos días, y pido a Dios que les bendiga grandemente y que continúe Él dándole a conocer todo su programa, que cada día sea más claro para ustedes todo el programa divino que Dios está realizando en este tiempo. Nosotros hemos visto dónde estamos, y una cosa muy importante es que nosotros no saldremos de ese día octavo. Permaneceremos en ese día octavo que representa eternidad, y continuaremos escuchando la voz del Hijo del Hombre revelado y en pie en el día octavo. Así es que Dios les continúe bendiciendo a todos. Muchas gracias por vuestra presencia aquí en esta tarde, a ustedes de aquí de Villavicencio, y también a los que han venido de Bogotá y de otros lugares de la República Colombiana, y también a los ministros que han venido de otros países, de Brasil, de Venezuela, de Puerto Rico, de Chile, de México, del Perú y Guatemala. ¿Y de dónde más por aquí? De Brasil también, y de cualquier otro país que esté representado aquí. Y el que piense que no está representado aquí en algún país, en nosotros están representados todos los países. Así es que, por el país que no tenga una representación aquí, yo le estoy representando aquí. Así es que Dios nos continúe bendiciendo a todos, Dios nos guarde, y adelante en el día octavo, viendo al Hijo del Hombre revelado en el lugar santísimo de su templo espiritual. Y nos veremos muy pronto. En el mismo día octavo nos veremos pronto transformados a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Y cuando nos veamos así, todos transformados, entonces nos daremos cuenta más claramente la bendición tan grande que Dios nos estaba dando cuando nos estaba dando su palabra, porque en esa palabra es que están todas las bendiciones que se van a materializar en cada hijo de Dios. Por eso ninguna persona podrá ser transformada si primero no recibe la palabra de transformación, la palabra que tiene la semilla para la transformación. Por eso miren ustedes, Abraham no tenía hijos con Sara y quería un hijo, y saben lo que Dios le dio a Abraham para que pudiera tener un hijo. Le dio la palabra: tendrás un hijo. Y ahí estaba la palabra simiente, ahí estaba la semilla para él poder tener un hijo. Si no le da esa palabra a Abraham, Abraham moría sin tener un hijo a través de Sara. Y ven ustedes, era el hijo de la promesa, que representaba a Cristo y nos representa a nosotros también. Por esa causa, ninguna otra solución
servía solamente la palabra de Dios siendo dada a Abraham para que viniera el hijo prometido que tendría las promesas divinas, el hijo que heredaría las promesas dadas a Abraham, que era tipo y figura de Cristo, el cual era la verdadera simiente de Abraham. Así es que, miren ustedes, Sara quiso resolver el problema humanamente. Ella quizás dijo, bueno, yo no puedo tener hijos, esto lo resuelvo yo rápido. Abraham, a través de mi sierva, yo tendré un hijo. Miren ustedes lo que Sara estaba haciendo. Sara estaba dándole la oportunidad a un hijo de Abraham por la sierva de que obtuviera la bendición de la primogenitura. Cuando tenía que venir la bendición de la primogenitura a un hijo de Abraham por Sara. De eso hablaremos en otra ocasión y veremos cómo la lucha que tiene el pueblo hebreo, que salen los truenos y relámpagos, y de ahí es que sale la voz de Dios como un poderoso trueno. Bueno, ya nosotros entendemos todas estas cosas que son los tipos y figuras de las cosas que Dios está realizando en este tiempo final. Yo le doy gracias a Dios por las bendiciones que Él nos ha dado. Le doy gracias a Dios por la nueva dispensación que Él ha comenzado y que ya tiene 19 años de historia. Le doy gracias a Dios por el mensaje del Evangelio del Reino que Él nos ha dado para la dispensación del Reino. Y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque Él tenía hijos suyos para la dispensación del reino, para el fin del tiempo, para entrar a la dispensación del reino en el fin del tiempo, para recibir las bendiciones de la dispensación del reino. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde, y dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín.